de cirugía bariátrica y metabólica y además y de la Sociedad Brasileña de Endoscopía. Es presidente electo del capítulo de Bahía de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Brasil. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, doctora Dae, y a todos de IFSOLAC, del Hospital Ángeles, por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Yo voy a compartir mi pantalla. Nos acompaña como panelistas la doctora Miriam Gil, también cirujana, cirujana general, cirujana laparoscopista y fellow del doctor Juan Antonio López Corbalá, de aquí del Hospital Ángeles Tijuana. Buenas noches. Y la doctora Ana Paulina Charchalac, de Guatemala, cirujana general, también cirujana laparoscopista y también fellow del maestro López Corbalá, de aquí del Hospital Ángeles Tijuana. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos listos con la presentación, doctor, cuando usted guste. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros vamos hoy a hablar un poco acerca de los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Una gran oportunidad de hablar sobre un asunto que requiere mucho tiempo en los congresos. Muchas veces es lo que nos falta para hablar sobre los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica. Yo voy a usar algunos de los minutos que tenemos para desconstrucción de algo que hasta hoy es usado como una definición de cuál es la clasificación de nuestras cirugías. La cirugía bariátrica es sí el tratamiento más potente para la obesidad moderada y grave, pero desde los momentos iniciales lidamos con dos mecanismos que explicaban los resultados tempranos metabólicos de nuestras cirugías, que fueron la restricción y la malabsorción. Vamos a hablar un poco sobre esto, sobre qué papel tiene esos mecanismos, y si hasta hoy debemos hablar en la definición de cuál es la clasificación de nuestras cirugías en este tipo de mecanismos. Pero también mirar lo que nos enseñaron los modelos quirúrgicos que tenemos, y por final sabemos todo acerca de los mecanismos de nuestras cirugías. Para empezar, los invito a todos a pensar si es adecuado hasta hoy poner en la misma caja la banda gástrica, la manga gástrica y también la manga con la interposición ileal. Son tres modelos quirúrgicos que tienen resultados completamente diferentes, que tienen acciones completamente diferentes, que son aplicables a pacientes diferentes, que no tienen mucho en común, pero en la clasificación que hacemos de cirugías de restricción y malabsorción o hipoabsorción, todos esos tres modelos quirúrgicos están ponidos en la misma caja. ¿Y por qué esto? Porque la definición de la obesidad fue muy simplística cuando pensábamos que la obesidad era algo de la balanza entre lo que tenemos de energía consumida y lo que tenemos de los gastos de la energía. Y la obesidad es una enfermedad muy compleja. Tiene alteraciones de la inflamación de bajo grado, alteraciones de microbiota, alteraciones genéticas de metabolismo, el eje entre intestino y cerebro, y muchas otras alteraciones que hacen con que la obesidad siga para la obesidad moderada y obesidad grave. Pienso que hoy miramos mecanismos que son diferentes de los mecanismos entendidos inicialmente. Hoy tenemos la restricción calórica, que tiene su importancia, los hormonas intestinales, las incretinas, la pérdida de grasa, la captación intestinal de glucosa, los ácidos biliares y
también la microbiota intestinal. Pero todo esto no son acciones isoladas, son acciones integradas de todos los mecanismos y juntos producen los resultados que habíamos logrado con nuestras cirugías. Cuando comparamos los pacientes que hacen la cirugía de bypass con los pacientes que no lo hacen, pero todos haciendo una dieta de mucha restricción de calorías, con solo 500 calorías al día en 21 días, los resultados de pérdida de peso, control de glucosa, resistencia a insulina, fue exactamente no diferente en los dos grupos en 21 días. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes a largo plazo después de la restricción mantenida? Los pacientes que hacen solo las modificaciones nutricionales sin uso del bypass son pacientes que tienen un aumento de la grelina, la disminución de GLP-1, la disminución de PIE, no hay alteraciones de los mecanismos de los ácidos biliares, hay una disminución de leptina y también una más grande percepción de hambre y una menor percepción de la saciedad. Y estos son mecanismos que son relacionados a una reganancia de peso que es más grande para los pacientes con solo las modificaciones nutricionales cuando comparado con los pacientes cirúrgicos. ¿Qué tenemos de trabajos que evalúen el tamaño del estómago y los desfechos después de las cirugías? Cuanto más chico el tamaño del estómago, también tenemos una pérdida de peso más adecuada, la pérdida de grasa también es más adecuada, pero el consumo de alimentos a largo plazo es muy semejante con las mangas en diferentes tamaños. Entonces, no solo la restricción es importante para el consumo. Tenemos otra cosa muy importante que los estómagos más chicos, cuando comparado con los estómagos más anchos, tienen una respuesta de GLP-1 que es más importante. Entonces, tal vez no es la restricción, pero el estímulo intestinal, el estímulo de liberación hormonal, que es más importante para los pacientes que tienen los estómagos más chicos cuando comparado con los estómagos más anchos. ¿Y qué modificaciones son importantes para los estímulos de nuestros hormonios intestinales, nuestras incretinas? Cuando hacemos cambios en el estómago, hacemos modificación también en las modificaciones de intestino proximal en la colecistocinina y también la anticipación de estímulo distal con el estímulo para GLP-1, para PIE. Una otra información muy importante es que una vez que yo tengo una velocidad de vaciado gástrica que es más grande, también tengo una elevación de colecistocinina, de GLP-1, de PIE y una inhibición de la producción de grelina. Porque la sensibilización intestinal temprana es muy importante para la liberación de estos hormonios intestinales. ¿Y cómo me puedo probar que los estómagos más chicos tienen esa sensibilización temprana y más importante? Los trabajos de gamografía de sleep de la manga gástrica muestran una velocidad de vaciado del estómago que es mayor y también un mayor tiempo de contacto del alimento con el hilio terminal, y ese tiempo de contacto es muy importante para la liberación de los hormonios intestinales. Todos estos hormonios intestinales, el GLP-1, PIE, el HIP, también la grelina, la leptina,
tiene acciones en diversos puntos diferentes y acciones diferentes también en hipotálamo con la supresión de la hambre, también a través del sistema nervioso simpático con la disminución de la sensibilización a insulina a nivel del hígado, el estímulo de la secreción pancreática de insulina, también acciones que inhiben la apoptosis celular de las células beta pancreáticas, acciones intestinales con la reducción de la propulsión intestinal, son hormonios de final de alimentación, y modificaciones positivas también en la microbiota, tanto la microbiota intestinal es importante para la liberación de los hormonios intestinales, cuando los hormonios intestinales también cambian nuestra microbiota para un perfil bueno de punto de vista metabólico. Pero la mala información es que cuando hacemos los knockout de los receptores isolados de las incretinas o los hormonios intestinales como GLP-1, por ejemplo, en modelos animales, los resultados de nuestras cirugías no se cambian. Entonces, parece que no solo los hormonios intestinales, no solo GLP-1 es responsable en un bypass por los resultados de pérdida de peso y de pérdida de grasa. Y también se pasa lo mismo cuando miramos los resultados del uso de grelina, donde los efectos sobre la tolerancia a la glucosa y la composición corporal, la pérdida de peso, es exactamente lo mismo. Entonces, no hay uno solo responsable de los hormonios intestinales por la acción metabólica de nuestras cirugías. Otro mecanismo importante es el mecanismo de captación intestinal de la glucosa. La captación intestinal se cambia en modelos quirúrgicos diferentes cuando hacemos un desvío intestinal proximal, donde solo tenemos contacto con el alimento y no tenemos contacto con las secreciones biliopancreáticas. Hay una tendencia a una hipertrofia de la mucosa del intestino. Entonces, esas son imágenes de intestino después de un desvío proximal. El yeyuno proximal se hace una hipertrofia, una hiperplasia también de la mucosa. ¿Y cuál es la importancia de eso? Esta es una mucosa donde tenemos una más grande captación de la glucosa alimentar, pero esto es un factor bueno porque en estudios con la glucosis marcada, esta glucosis fica durante mucho tiempo en este enterócito que es usada por ella mismo, entonces es un mecanismo de uso de la glucosis. Esto aumenta la regulación del output de glucosis, o que es diferente cuando estamos lidando con un paciente con manga, donde no hay hiperplasia del yeyuno proximal, pero este yeyuno proximal tiene una capacidad de absorción de glucosa que es menor, y también esto lleva a una absorción de glucosa solo en el intestino distal, una absorción más grande en el intestino distal, y eso lleva a una absorción retardada de glucosa, que es importante para la tolerancia a glucosa. También, más que esto, tenemos la interacción con la microbiota. La microbiota, tenemos una población de 100 trillones de microorganismos en nuestro cuerpo. Tenemos dos filos dominantes que son los bacteroidetes y los firmicutes. Estos son filos que tienen mucha importancia para la relación entre la microbiota y la obesidad, tanto para el diabetes
Y cuanto para la obesidad, son cosas muy cercanas de punto de vista metabólico. Y la cirugía bariátrica hace modificaciones en ese metaboloma y esto ayuda en nuestros resultados de cirugía metabólica. Algunos trabajos fueron muy importantes para mostrar la importancia de la microbiota y el desenvolvimiento de la obesidad. Cuando hacían transplantación de la microbiota de algunos ratones con obesidad para otros que eran germ-free, desenvolvían la obesidad a lo largo del tiempo y también el acúmulo de grasa en hepatocitos, alteraciones de glucosa y también tenían alteraciones de las moléculas de grasa de forma muy semejante a los ratones que tenían obesidad con la microbiota convencional, no con transplantación. Y cómo la alteración de microbiota hace esta endotoxicidad que tiene relación con la diabetes. Una vez que no tenemos un equilibrio en las poblaciones de microbiota, nosotros no tenemos también la integridad de la barrera intestinal. Las zonas de oclusión que son importantes, de proteínas importantes para reducción de la permeabilidad intestinal, para reducción de la translocación de las bacterias y de los liposacáridos que son sinalizadores para nuestras células de defensa. Esto se promueve una más grande translocación de las bacterias y esto es un activador de los macrófagos, que son nuestras células iniciales más tempranas del proceso inflamatorio, y también la liberación de todas las citocinas inflamatorias como IL-1, IL-6, el TNF-alfa, y esto es responsable por la inflamación sistémica de bajo grado, que es muy común en todos los pacientes con obesidad y con diabetes. Y esto tiene una relación directa con la resistencia a insulina. También tiene una relación importante de las bacterias de nuestra microbiota con la transformación de los ácidos biliares, que son ácidos biliares conjugados que solo son absorbidos en el hígado, para ácidos biliares secundarios, que estos son absorbidos de forma pasiva por el colon y tiene varias acciones que iremos a hablar adelante. Muchas de las medicaciones que usamos hoy para tratamiento de la diabetes y la obesidad, como la metformina y también los análogos del GLP-1 como la liraglutida, tiene acciones importantes en la microbiota y demostradas acciones benéficas en nuestra microbiota. Cuando comparamos un paciente con la microbiota que es tida como normal, hay una buena proporción de los bacteroidetes en relación a los firmicutes. Los pacientes con diabetes tienen una población de los bacteroidetes que es menor y una población de los firmicutes mayor. Cuando empezamos el uso de liraglutida o el análogo de GLP-1, esto fica muy cerca de la población normal, con aumento de los bacteroidetes y la disminución de los firmicutes. ¿Qué más ayuda para la alteración de la población de microbiota? Los comportamientos prebióticos. Entonces, la nutrición es muy importante cuando consumimos las fibras, los carbohidratos complejos, el consumo de proteínas. Es muy importante para
el aumento de los bacteroidetes, para el aumento de la diversidad de microbiota. Pero el consumo de la grasa saturada, el consumo de alimentos industrializados y también los carbohidratos que son muy simples, procesados, que alimentan las poblaciones de los firmicutes, que no son buenos de punto de vista metabólico. Lo que tenemos hoy de evaluación de nuestra microbiota después de la cirugía bariátrica. Tenemos 9 ensayos clínicos y 12 estudios en animales en esta revisión sistemática, siendo que para estos todos fue demostrada que nuestras cirugías bariátricas hacen exactamente lo mismo que los medicamentos, pero con una acción más potente en aumentar la población de bacteroidetes y la disminución de la población de firmicutes. Y algo que me parece más importante, la diversidad de las bacterias. La cirugía bariátrica alimenta mucho, tanto para los firmicutes cuanto para los bacteroidetes, la diversidad del microbioma, y esto es muy importante para los resultados. Pero tenemos alguna evidencia de relación entre la microbiota y éxito después de la cirugía bariátrica. Este es un estudio donde se comparó la diferencia entre algunos pacientes que lograron suceso después de la cirugía bariátrica, algunos pacientes que no tuvieron la pérdida de peso adecuada y algunos con reganancia de peso. La población de firmicutes fue más grande en los dos grupos con la falla, pero que no lograron suceso. Pero más importante que eso es, miren la diversidad de las poblaciones en los 3 grupos. Pocos familias, géneros similares entre los 3 grupos, y no grupo que ha logrado suceso para pérdida de peso, la diversidad de la población de microbiota fue mucho mayor que los 2 grupos que no lograron suceso. Entonces, otro evento importante es que algunos de las familias y de los géneros estaban solamente en los pacientes que habían logrado suceso con la cirugía, mostrando que una mayor diversidad de los microbiomas puede estar relacionado con el éxito en la cirugía bariátrica. Pero si cuando tenemos un cambio nutricional, tenemos la modificación de la microbiota, y esto es una modificación que se puede explicar algunos de los resultados, nuestros pacientes que hacen la cirugía bariátrica tienen modificaciones positivas solo porque hacen el cambio nutricional, o la cirugía bariátrica hace una modificación que no es solo dependiente del cambio nutricional. Entonces, esa es una publicación que compara grupos con bypass, con la manga, y grupos donde habían solo las modificaciones nutricionales, todos con acompañamientos, pero los pacientes que hacían la bypass, miren que la diversidad de microbiota fue más grande que todos los otros grupos. Después del grupo bypass, el grupo con la manga gástrica, con resultados de la diversidad de microbiota que fueron mucho más grandes que todos los grupos donde habían solo las modificaciones nutricionales sin ninguna cirugía.
Entonces, para la misma rutina nutricional, el bypass gástrico obtuvo mejores metabólicas y microbiomales comparado con los otros modelos quirúrgicos y también comparado con la modificación nutricional solo. Y esto pienso que ahora es lo que más miramos como un mecanismo importante para lograr suceso del éxito después de nuestras cirugías. Los ácidos biliares. Los ácidos biliares fueron de todos nosotros como pues, su papel en la emulsificación de la grasa, de las vitaminas liposolubles, pero tiene acciones muy importantes metabólicas. Son todos producidos en el hígado, conjugados y almacenados en la vesícula y después ganan el intestino, y 95% de los ácidos biliares se van a ser absorbidos por los transportadores sodio dependientes de hilo terminal. Y 5% de estos se van al colon, donde las bacterias del colon se van a hacer las modificaciones químicas con la desconjugación y también deshidroxilación de estos ácidos a ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios se pueden absorber en el colon por absorción pasiva. Después de la absorción, algunos de estos van a agir como sinalizadores metabólicos y algunos vuelven para el hígado para empezar de nuevo todo el ciclo de los ácidos biliares. Pero ¿cómo nuestras cirugías cambian la absorción de los ácidos biliares? Son dos mecanismos principales. Uno es la anticipación del contacto de los ácidos biliares en una concentración mayor con el hilo terminal, y otra que es muy importante es que todas las veces que hacemos un desvío intestinal proximal, cuanto más grande es el desvío intestinal proximal, también más grande son los niveles séricos de los ácidos biliares. ¿Y por qué se pasa esto? Una vez que solo tenemos la absorción activa de los ácidos biliares por los transportadores activos sodio dependientes del hilo terminal, como una derivación proximal se puede cambiar la absorción de los ácidos biliares, porque en todo el intestino tenemos un otro transportador que son los peptídeos transportadores diáneos. Este peptídeo transportador diáneo, no es capaz de hacer la transportación de los ácidos biliares cuando están en formación micelar junto con la molécula de la grasa. Entonces, la formación normal de la grasa con los ácidos biliares es algo como este que está acá a la izquierda. Esto es una acción que impide la acción de los peptídeos transportadores diáneos. Una vez que nosotros tenemos una alza intestinal donde no pasa grasa, no pasa el alimento y solo las moléculas de los ácidos biliares, ese transportador está activo y esta actividad es capaz de hacer la absorción pasiva de los ácidos biliares en el intestino proximal. Y esto es muy importante para explicar los mecanismos de por qué las alzas de biliopancreáticas son importantes para los resultados metabólicos de nuestras cirugías. Cuando comparamos los pacientes que tienen un bypass tradicional con el One Anastomosis Gastric Bypass, los pacientes con One Anastomosis Gastric Bypass, donde las alzas biliopancreáticas son más largas, son pacientes que tienen mejores resultados de pérdida de peso, de resistencia a la insulina, el control de glucosis,
pero también cuando miramos la concentración de los ácidos biliares, esta concentración es más grande cuanto más grande es el desvío de alza biliopancreática, tanto para el grupo de bypass quanto para o grupo de guanacostomose gastric bypass. ¿Y por qué los ácidos biliares hacen eso? Hacen a través de dos receptores importantes, el receptor 5 de proteína G de Takeda, que está presente en las células del endotélio sinusoidal, también en monócitos, en las células enteroendócrinas, en el tejido adiposo, en el músculo esquelético, páncreas, el sistema nervioso central, y es un modulador del gasto de energía, también por el influjo de ATP, ADP en las células. También suprime la glicogenólisis a nivel hepático, reduce la actividad inflamatoria porque es importante mantener la integridad de la barrera intestinal y también esto hace la reducción de la translocación bacteriana y todos los efectos que hablamos a poco. Una otra actividad muy importante que en las células L de hilo terminal, el receptor TGR5, cuando estimulado por los ácidos biliares, y no son todos, algunos de los ácidos biliares tienen efectos estimulantes, otros no lo tienen, pero una vez con la estimulación, aumenta el influjo de calcio para las células L, y todas las veces que aumenta el influjo de calcio, las células L hay con la producción de GLP-1. El GLP-1 hace todas las modificaciones positivas metabólicas que todos nosotros ya conocemos. Y el otro receptor que es el más importante es el receptor farnesoide, que es un receptor nuclear, es el principal sensor biológico de los ácidos biliares. Su activación es por los ácidos biliares primarios, pero también por los ácidos biliares secundarios después de una vez que las bacterias del colon hacen la deshidroxilación y desconjugación de los ácidos biliares conjugados. Y es importante para la homeostasis glucémica, es un modulador también de la gliconeogénesis a nivel del hígado, y también es importante para la homeostasis lipémica. Principalmente, todas sus acciones son por la activación y la liberación de FGF-19. ¿Qué es esto? Diferente de todo que hablamos con las incretinas y los hormonios intestinales, donde los estudios en animales que hacen el knockout de los receptores de GLP-1, HIP, grelina, y nuestra cirugía continuaba a lograr éxito cuando se hace el knockout del receptor nuclear FXR. Nuestra cirugía no ha logrado lo mismo éxito, tanto para pérdida de peso cuanto para el control de glucosis, mostrando que el FXR y los mecanismos de los ácidos biliares son fundamentales para los resultados de la manga gástrica y también, por supuesto, de los otros modelos quirúrgicos. ¿Y qué es FGF-19? Es un factor de crecimiento de fibroblasto que solo es clasificado en nuestra familia por la aproximación bioquímica, pero tiene acciones completamente diversas. Son acciones a nivel del hígado, reduciendo la gliconeogénesis, es un modulador de la producción de los ácidos biliares. Una vez que hay una liberación más grande del FGF-19, se vuelve al hígado y modula la producción de más ácidos biliares. También tiene una acción en a nivel de los adipócitos con aumento de la lipólisis, aumento de la respiración mitocondrial, un aumento de la termogénesis y acciones también a nivel del hipotálamo.
todos nuestros modelos quirúrgicos, excepto la banda gástrica, mostraron aumento del FGF-19 a lo largo del tiempo después de nuestra cirugía. Y como el FGF-19 hay en la homeostasis lipémica, disminuye la captación de los ácidos grasos, disminuye también la lipogénesis, tanto a nivel del hígado como a nivel intestinal, aumenta la oxidación de los ácidos grasos y también la exportación de las lipoproteínas de baja densidad como VLDL, LDL, y también aumenta el clearance del triglicéridos. Cuando en modelos animales hacen una suplementación con un FGF-19 que es sintético, un análogo de FGF-19 que fue el M70, los resultados para un modelo animal que no ha hecho ninguna cirugía, ninguna intervención, hay una disminución importante de los niveles hepáticos de triglicéridos, colesterol libre, y también lo que es lo más importante, la reducción de la esteatohepatitis y también reducción de fibrosis, mostrando que el FGF-19 es posiblemente capaz de hacer la reducción de la cirrosis de origen metabólica. También esto se pasa con todos los indicadores de ALT, AST y también los estudios de biopsia. Y los resultados metabólicos directos también fueron muy buenos con la pérdida de peso, el control de glucosa y una liberación de insulina muy cercana a lo que es la liberación de insulina de nuestras cirugías ileales, en donde hay un estímulo ileal temprano con una liberación de insulina que es con curva más chicas. Una mejora en los índices de resistencia periférica a la insulina. Entonces, en conclusión, los mecanismos de trabajo de nuestras cirugías van mucho más allá de la restricción y la valorización. No es una clasificación que hoy es adecuada para los diversos mecanismos de funcionamiento de nuestras cirugías. Son cirugías que tienen mucho más do que esto. Algunas veces cuando hacemos un estímulo ileal muy precoce, un estímulo ideal muy importante, nosotros pagamos un precio. Y este precio es la mala absorción, no es el mecanismo. Existe una interrelación entre los mecanismos y esto que aumenta la potencia del efecto de todos esos. Entonces, todas las veces que la industria hace un medicamento como algo que es el análogo de algunos de los hormonas que se alimentan después de esas cirugías, eso no se van a producir lo mismo efecto, lograr lo mismo éxito de nuestra cirugía donde todos ellos hacen en conjunto. Pero existe una limitación de la extrapolación de los resultados de modelos en animales para los modelos en humanos, para la explicación de todos los mecanismos, pero hasta hoy tenemos el conocimiento de muchos mecanismos y muchos mecanismos importantes para explicar nuestras cirugías bariátricas. Más una vez, muchísimas gracias por la invitación y los invito a todos para nuestro Congreso Brasileño de Cirugía Bariátrica y Metabólica en octubre. Será acá en Bahía. Será un honor tener ustedes todos acá con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. De verdad que una excelente presentación, con muchísimo que estudiar también, más a nosotros que ahorita somos fellows. Aquí en el chat no veo ninguna pregunta, no sé, alguien más, me parece que aquí Ricardo Villasierra
hizo una pregunta. Doctor, si gusta, le voy a activar el micrófono. Ahí ya tiene el audio activado. La pregunta está escrita, Jay, para que la lea. Ok, perfecto. Sí, aquí tengo ya la pregunta. Ujú. No me sale la pregunta, doctor. Ah, bueno, esperemos que él se conecte. Mientras tanto, Álvaro, una pregunta primero. Agradecerle a las fellows. Este simposio es una iniciativa de ellas. Es una iniciativa que todos los de IPSO Latinoamérica aplaudimos. Ha estado muy bien organizada. No pudieron haber invitado a una persona mejor. Álvaro, muchas gracias por colaborarle a nuestros fellows y a IPSO Latinoamérica, como siempre. Yo tengo una pregunta. Una de las cosas que me preocupa a mí un poquito es dos cosas realmente. Me preocupan muchas cosas, pero no, realmente no me preocupa nada, pero pienso muchas cosas. Dos cosas me hacen pensar de esto. La primera es, ¿habrá una forma específica de correlacionar medicamentos con cirugías? Porque si el medicamento y la cirugía actúan similarmente, de pronto no vale la pena. O no importa cómo funcione la medicina y cómo funcione la cirugía, vale la pena cualquiera de las dos. Esa sería mi primera pregunta. La otra pregunta, si el FXR es tan importante y la manga actúa en él, ¿por qué tenemos una incidencia tan alta de reganancia de peso? ¿El efecto se va, se satura? Esa sería mi pregunta, Álvaro. Sí, perfecto, Nathan. Para responder la primera pregunta, los medicamentos son muy importantes para el tratamiento de reganancia, que es un gran problema que tenemos hoy. Pero algo que pienso que sería muy importante para seleccionar lo mejor medicamento para aquel paciente es cómo están sus niveles hormonales, cómo está su respuesta intestinal. Es una explicación que es una respuesta también para la segunda pregunta, que los resultados de los hormonas no son mantenidos por todo el tiempo. A lo largo del tiempo, los hormonas intestinales se disminuyen, y esto es importante en relación a la manutención a largo plazo de lo que logramos con los primeros 1 año y medio, 2 años después de las cirugías. Lo que algunas veces nosotros obtenemos los análogos de GLP-1 y ahora tenemos los análogos compuestos que son de GLP-1 con los agonistas de HIP. Son solo lo que tenemos hoy, es lo que usamos. Pero pienso que en el futuro los usos de los análogos de los hormonas, los ácidos biliares como FG, FD19, que hasta ahora no tiene ningún trabajo en los humanos que ha logrado suceso, ha logrado éxito con la publicación, pero las modificaciones de la microbiota, que son modificaciones que no se mantienen también si no hay estímulos nutricionales positivos. Nuestra microbiota tiene una labilidad por los primeros 1 año y medio hasta 2 años. Después de esto, la tendencia es siempre de volver para la microbiota padrón. Para modificar esto, y nuestras cirugías hacen eso bien, pero para la modificación ser de largo plazo, tenemos que hacer una modificación nutricional que también sea positiva para esta población de microbioma. Perfecto. Aquí tenemos dos preguntas. No sé si la doctora Gil nos ayuda con estas preguntas. Una de Carlos Gerardo Flores y otra de Pedro Nájar. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecer al doctor, excelente ponencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerlo con nosotros.
Y aquí tenemos una pregunta de Carlos Gerardo, ya pregunta, ¿cuánto dura el efecto hormonal después de una cirugía bariátrica? Ya comentó que de 1 a 2 años, pero ¿se tiene calculado exactamente cuánto es el plazo que llega a durar este efecto hormonal? ¿Se ha estudiado a fondo? No hay muchos estudios de largo plazo con todos los efectos. Hacemos estudios de largo plazo con GLP-1 que muestran que los niveles no vuelven a ser los niveles de antes de la cirugía, pero no se mantiene con niveles muy altos como durante los postoperatorios temprano. Pero no tenemos estudios de largo plazo de la microbiota, estudios de largo plazo de los ácidos biliares, todos esos efectos juntos. Porque, dicho eso, porque el GLP-1 solo no es lo que define los resultados de nuestras cirugías. Es muy importante para ayudar esto, pero cuando tenemos los estímulos de los ácidos biliares, pienso que tal vez sea lo más importante y no tenemos esta respuesta hasta hoy. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. La doctora Charchalac nos va a ayudar también a comentarle. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches a todos. Siempre un placer escuchar sus ponencias, doctor, la facilidad con la que maneja estos temas. La pregunta de Pedro Alfonso Nájar dice, ¿los cambios de la mucosa intestinal son la llamada complacencia intestinal? Los cambios de la mucosa son cuando miramos un intestino en una cirugía revisional, está siempre muy ancho en la alza de Urru, la alza alimentar, porque hace una modificación de mucosa con la hipertrofia de mucosa y esta hipertrofia es capaz de hacer la absorción muy grande de glucosa, pero esta absorción es de una glucosa que fica aprisionado en esa mucosa durante mucho tiempo, porque es usado por esa mucosa que está en un proceso de hiperplasia, hipertrofia. No hay alteraciones importantes en relación a la complacencia o el esvaziamiento, pero modificaciones funcionales. Muchísimas gracias, doctor. No sé si por acá tenemos alguna otra pregunta. Si no, yo tenía unas preguntas con respecto... Ok, perfecto. La doctora Gil tiene una pregunta. Bueno, aquí continuamos con las preguntas. Una duda. ¿Qué pasa exactamente en los pacientes donde, por ejemplo, se les hace una cirugía más agresiva como lo es el SADIS o incluso pacientes con bypass con reganancia de peso a corto plazo y se les hace distalización de asas y continúan con esa reganancia de peso? ¿Qué exactamente está pasando? ¿No hay un cambio en el microbioma? ¿Hay alguna alteración de un gen? ¿No están apegados a este cambio nutricional que básicamente es lo que está comentando usted que es necesario para continuar con este cambio a largo plazo? Sí, perfecto. La reganancia de peso es, así como la obesidad, es multifactorial. Siempre hay una parcela de la disminución de los hormonas intestinales, las incretinas, pero también lo acompañamiento del paciente es muy importante porque los cambios en comportamiento alimentar, los cambios también en la práctica de las actividades físicas y también una otra cosa muy importante son los cambios en relación a la microbiota, que a largo plazo esto se demostró ser importante para los pacientes que habían logrado éxito después de la cirugía. Entonces no hay solo una bala de plata para explicar o para lograr éxito con la cirugía. Todos los mecanismos están juntos para hacer los buenos resultados y muchas veces todos están
con alguna parcela de disminución para no lograr los buenos resultados. Tenemos que hacer de todo un poco con esos pacientes, los cambios nutricionales buenos, la práctica de la actividad física, también el uso de los medicamentos como antes los análogos de GLP-1, ahora son los análogos conjuntos, y algunas veces tenemos que hacer un cambio del estímulo. No es solo hablar de qué es la cirugía más potente o qué es la cirugía más agresiva. Nosotros tenemos que poner un estímulo diferente, mudar los estímulos. Que se cambian a veces con la anticipación del contacto con el terminal, muchas veces con una alza biliopancreática más larga, muchas veces con los cambios en la velocidad de vaciado. Muchas veces nosotros tenemos un estómago muy ancho y esto compromete la velocidad de vaciado del estómago, y esto es importante para FGF19, es importante para GLP-1, es importante para todo. Son cambios de los estímulos que son importantes para los resultados de nuestra cirugía. De hecho, aquí hay un par de preguntas, doctor, que es al tema que quería también referirme con respecto. Dice, ¿es recomendable la administración de probióticos en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica? También del doctor Nájar y del doctor Ramírez. ¿Existe evidencia con terapia de probióticos en el manejo post cirugía bariátrica? Yo quería, además de preguntarle de estos tratamientos, me parece que no solamente relacionados a la cirugía bariátrica, sino en general, porque también hay estudios que documentan que estos probióticos, si los administramos como en shot en grandes dosis, nos van a hacer una modificación temporal. Sin embargo, que estas modificaciones se mantienen más a largo plazo si administramos aproximadamente más de 50 billones de unidades diarias de estos probióticos. Entonces, ¿usted de forma rutinaria recomienda, o pues si no lo utiliza de forma rutinaria, podría ser como una de las nuevas variaciones que podríamos implementar en nuestra práctica como bariatras, de empezar a incentivar la utilización de probióticos de forma rutinaria, tanto pre como postoperatoriamente? Una cosa muy importante es que la diversidad de la microbiota es más importante que lo número de las bacterias, es más importante de que la relación entre bacteroidetes y firmicutes. Cuando mira dentro de los firmicutes, aquellos pacientes que tienen más familias, más géneros, más especies de firmicutes, ha logrado mejores resultados después de la cirugía. Entonces, cuando nosotros hacemos una suplementación con algún de los probióticos que tenemos, son pocas cepas, muy buenas, pero pocas cepas. Y estas también no se mantienen si no hay un comportamiento adecuado. No tenemos hasta hoy resultados de los trabajos, de los papers que justifiquen que el uso como una tentativa de lograr un éxito de pérdida de peso para largo plazo después de la cirugía. Uso muchas veces con otras intenciones para los pacientes que tienen alteraciones intestinales y también todo más. Pero pienso que lo más importante de este conocimiento hoy es la importancia de explicar a los pacientes que tienen que asumir buenos hábitos alimentares, y que estos buenos hábitos alimentares no son importantes solamente para la pérdida de peso hoy, para la manutención de una buena microbiota, para lo que la pérdida de peso que ha logrado se mantiene de largo plazo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos todavía más preguntas, doctor. Ahí, pues, qué bueno que ha generado tantísima pregunta y tantísima participación en los participantes. La doctora Charchalac también quería participar.